El doctor Javier Polo nos va a hablar de la aplicación del plasma en mascotas, tanto en alimentos secos como en alimentos húmedos. Javier es tanto licenciado como doctorado en biología por la Universidad de Barcelona. Realizó estudios de MBA en dirección de empresas en el IES de la Universidad de Navarra. Es el vicepresidente senior de investigación y desarrollo de APC y es asesor técnico de la European Animal Protein Association. A lo largo de sus más de 30 años de carrera, Javier ha centrado sus esfuerzos en comprender el modo de acción de las proteínas derivadas de la sangre, su impacto en los animales y sus aplicaciones prácticas para mejorar la producción en diversas especies. Es coautor de 15 patentes y de más de 100 artículos científicos publicados en revistas internacionales y ha presentado numerosas conferencias científicas en todo el mundo. Bienvenido, Javier, a México. Gracias, Jorge. Para mí siempre es un placer venir a México, me siento como en casa. Hace 27 años estuve de viaje de novio por la península de Yucatán y recordaba perfectamente Mérida, y cuando he vuelto 27 años después sigue siendo encantadora, o sea que es un placer estar aquí con ustedes. También es un placer estar en la misma sesión con el doctor Sagalés, con la doctora Viana, con el doctor Ávila. Es un inmenso placer para mí estar aquí con ustedes. Bueno, yo hoy les voy a hablar del uso del plasma en recetas húmedas y secas para animales, para mascotas. Pero antes de hablar sobre el plasma en alimento húmedo o seco, ¿cuáles son las tendencias que vemos que hay en alimentos balanceados para animales de compañía? Bueno, una tendencia es el tema sostenibilidad. Si ustedes ven, van a comprar cualquier tipo de alimento balanceado para mascotas, verán que el tema de sostenibilidad es muy importante para empresas de pet food. Los millennials, las nuevas generaciones, están súper interesados por los impactos medioambientales asociados a los diferentes productos que compran. Están centrados en la sostenibilidad de los ingredientes y le atraen marcas que funcionan y apoyan el medio ambiente. Es una realidad y es hacia donde va toda la industria del pet food. El tema sostenibilidad lo tienen como meta. Bueno, si hablamos de sostenibilidad, evidentemente el plasma es un producto muy sostenible. ¿Por qué? Porque recoge sangre que de otra forma no se desperdiciaría. Se procesa la sangre mediante un proceso muy regulado y se convierte en un plasma secado por atomización, la cual retiene las proteínas funcionales biológicamente activas, y a utilizar todas las partes del animal reducimos el desperdicio y ayudamos a otros animales a lograr su mejor rendimiento. Es decir, el plasma es un producto muy sostenible que va dentro de la tendencia que tiene el mercado. Hay una tendencia también hacia el tema de nutrición de animales salvajes, hacia volver a los orígenes, recordar que los perros tienen ancestros comunes con los lobos, y cada vez hay una demanda también, hay una cierta parte obviamente estos son tendencias, hay una cierta parte del mercado que va hacia el uso de proteínas cada vez más altos los niveles de proteínas. En ese sentido, el plasma evidentemente estaba dentro de la dieta de los lobos, en el sentido de que cuando comían carne, evidentemente comían plasma. El plasma aumenta la palatabilidad en alimentos para mascotas y tiene un beneficio de salud. Con lo cual es una opción natural cuando se va a ese tipo de dietas de animales. Hay otra tendencia que es el uso de proteínas puras. Cada vez hay más tendencia a aumentar los niveles de proteína. Pero no solamente también aumentar los niveles de proteínas, también a tipos de proteína que se utilizan. Hay mucha tendencia a utilizar carnes exóticas. Esto es un riesgo, porque igual no hay suministro suficiente. Si tienes éxito con esa dieta.
Hay cada vez las marcas con visión de futuro, han creado nuevas líneas con enfoque de animales salvajes, suministro constante de proteína exótica, la variabilidad de los nutrientes hacen que el desarrollo de este producto sea un desafío de por sí. El plasma puede ayudar en ese tipo de dieta, buscando ese tipo de proteína pura. Y cada vez más, si ven, hay cada vez más el tema de aumento del nivel de proteínas. Hay una tendencia a reducir los cereales y aumentar contenido de proteínas en las dietas. Quieren altos niveles de proteína de calidad de los productos, solicitan que las proteínas sean principalmente de origen animal frente a las proteínas de origen vegetal y cada vez reportan, hay dueños de mascotas que reportan cada vez alergias que pueden ser percibidas o reales frente al pollo y entonces están buscando otro tipo de productos con otro tipo de proteína diferente al pollo. Son tendencias que vemos en el mercado. Otra tendencia que nos ha traído la pandemia es la escasez de proteínas. Debido a la pandemia ha habido un momento de una falta de disponibilidad de proteínas y esto se ha sumado a que hay más animales de compañía. La pandemia ha incrementado el número de animales de compañía, con lo cual ha habido una circunstancia que asociado evidentemente al precio de la materia prima que también ha subido. Los productos ricos en proteínas tienen dificultades para equilibrar los niveles de calcio y fósforo. Entonces, se está buscando aumentar proteína, pero no nos interesa aumentar mucho los niveles de calcio ni los niveles de fósforo. El plasma es un ingrediente de alta calidad, con un alto contenido en proteína, tiene un bajo contenido en calcio, con lo cual se puede utilizar para aumentar niveles de proteínas en dietas que van buscando altos niveles. Si hablamos del plasma, bueno, esta parte voy un poco rápido porque con las charlas previas pues prácticamente está todo más o menos hablado. Estamos hablando de plasma bovino, plasma porcino, se utilizan independientemente en dietas para mascotas. Creo que el doctor Ávila ya presentaba una diapositiva similar. Hablamos de un producto que tiene un altísimo contenido en proteína, 78%, prácticamente no tiene grasa, calcio bajo. El fósforo viene de la utilización del anticoagulante. El perfil de aminoácidos ya lo ha presentado el doctor Ávila, altísimo contenido de lisina y como cualquier otro tipo de proteína animal, los niveles de metionina son relativamente bajos, lo tienen que ustedes tener en cuenta cuando formulen las dietas. Bien, una vez presentado el producto, viendo cómo van las tendencias del mercado, recuerden esto, vamos a ingredientes sostenibles, vamos a aumentar proteínas en las dietas, pero una proteína que sea de origen animal, no se está potenciando el uso de proteínas vegetales. Bien, ahora les voy a hablar de alimento húmedo. Todo lo que le he comentado de las tendencias aplican a los dos, pero principalmente en alimento seco. Entonces dirán, ¿para qué se utiliza el plasma en alimento húmedo? El plasma en alimento húmedo se utiliza por las propiedades tecnológicas del plasma, más que nutricionales o más que biológicas. ¿En dónde se utiliza el plasma? En todo tipo de formatos. El plasma se utiliza en latas, se utiliza en patés, se utiliza en pouch, en trocitos, en golosinas, se utiliza en cualquier tipo de formato de receta húmeda. Para que se hagan una idea, en APC nuestro mercado mundial más importante es el de cerdos, el de los lechones. Estamos aumentando ahora con el tema de aves, pero en Europa la principal aplicación es pet food y es pet food húmedo. Y a nivel mundial este es el segundo mercado más importante. ¿Por qué se utiliza? Porque el plasma retiene agua. Un pienso húmedo tiene un 78-80% de agua, pero ese agua tiene que estar incluida dentro de los trocitos o del paté. Pero tiene un 78-80% de agua. Y el plasma lo que hace es que cuando calientas plasma y alcanzas la temperatura de 80 grados, entre 80 y 121 grados, retiene muchísima agua.
Eso es muy interesante para la empresa, para un alimento húmedo. ¿Por qué es importante los 80 grados? Por los 80 grados es la temperatura a la que trabajan los túneles de cocción del alimento húmedo. Y a esa temperatura es cuando el plasma retiene más agua. ¿Por qué se utiliza también? Porque da textura cárnica. Ustedes tienen que tener en cuenta que los ingredientes que se utilizan en pet food suelen ser carcasa de pollo, pulmón, vísceras. Eso da poca textura cárnica. El plasma ayuda a mejorar esa textura cárnica. El plasma la dureza de gel es mayor a 121 grados y a 135 grados. ¿Por qué es interesante? Porque esa es la temperatura a la cual esterilizan los productos en húmedo. A esas temperaturas es cuando el plasma va a dar más textura. Si me pone el vídeo, esto es un gel. Esto lo pueden hacer ustedes en casa. Agua, 80% de agua, 20% de plasma, lo calientan a 121 grados, 1 hora. Todo el agua está retenido dentro. Y esto es un gel de plasma que tiene una textura cárnica. Siguiente. Ya paso yo. ¿Y qué he hecho? Perdón. Vale. Otra forma de mirar, nos comparamos con el wheat gluten, con el gluten de trigo. Estos son geles de plasma al 20%, el resto es agua, calentados a 121 grados 1 hora. Como ven, un gel de plasma, todo el agua queda retenido dentro, tienes un corte limpio y te da textura cárnica. En un gel de wheat gluten tienes un montón de agua que no ha sido retenida, tienes grumos y cuando aprietas pierde agua. Eso es con un 80% de agua y un 20% de plasma. Si tocamos este siguiente, esto es un 90% de agua y un 10% de plasma o de wheat gluten. El gel de plasma aún retiene un 90% de agua. Toda el agua queda embebida dentro y tienes un corte limpio. Con el wheat gluten no sé si merece la pena seguir, porque ya ven el agua, donde está, forma un gel menos resistente y forma mucho grumo. ¿Por qué insisto en el grumo? El grumo es muy importante porque cuando ustedes hacen... seguiré con lo del grumo. Cuando quieren una dieta no quieren presencia de finos y grumos en la salsa. Eso da imagen de baja calidad. Esto es una capacidad emulsionante, es otra de las propiedades del plasma. El plasma es capaz de emulsionar. Estos son 15 partes de grasa de pollo, 15 partes de agua y una parte de plasma o de wheat gluten. Ya ven, y calentado a 121 grados durante 1 hora. Ya ven qué ha pasado con la emulsión del wheat gluten. Tiene la separación del agua, de la grasa y del wheat gluten. El plasma tiene una emulsión perfecta. Muy interesante porque el alimento balanceado significa que tiene que dar todos los nutrientes. Pueden contener entre un 9, 10, 13% de grasa. El plasma permite hacer cortes limpios. Hay pocas proteínas que solo agua con la proteína y calentada ustedes lo puedan cortar tan finamente. Es como una loncha. ¿Por qué es importante esto? Por esto. Ustedes, los papás y mamás de los perros y gatos no quieren ver grumos. Esto está asociado con baja calidad. Quieren reducir los finos. Cuando comparamos plasmas con otros ligantes, si lo comparamos con otros aglutinantes, aquí tenemos alginato al 2%, goma guar, caseinato al 2%, gluten de trigo al 2, 4 al 6%, albúmina de huevo en líquido o carragenato, carragenato más albúmina de huevo al 2% en polvo o un 2% de carragenato. Plasma al 2% es mejor, da más textura que cualquiera de estos aglutinantes. El único que se le compara es el carragenato al 2%, pero el carragenato es casi el doble del precio del plasma, no da nivel de proteína y no da capacidad emulsionante, aparte de no dar palatabilidad.
Cuando lo comparamos con aglutinantes vegetales como celulosa, haba, proteína guisante, almidón de guisantes, plasma al 2%, comparado con niveles de inclusión hasta el 4%, no hay color, el plasma da mucha más textura. Estas son principalmente las razones por las que se utiliza el plasma en la industria húmeda. Otro parámetro importante para el alimento húmedo es el concepto cook-in. El cook-in básicamente significa la capacidad del trocito, cuando lo tenemos almacenado durante 2 semanas, una vez producido, la capacidad del trocito de absorber parte de la salsa. ¿Por qué? Porque se absorbe parte de la salsa cuando el animal muerda el trocito, la va a liberar, va a tener más jugosidad y va a tener mejor palatabilidad. Bien, pues otra vez. Pues si vemos respecto al control, 2% with gluten, receta de un 2, 4, 6% with gluten, un 2% de plasma. El plasma tiene mejor cooking, tiene mejor capacidad de absorber esa grasa. Y el cook-out es lo que hemos dicho antes. Tú no quieres que esa salsa tenga mucho grumo, vas en contra del grumo. Entonces el plasma te lo reduce. Palatabilidad. Evidentemente, si mejoramos la jugosidad de ese trocito, el plasma que nos va a dar, palatabilidad. Estos son dos estudios, el uno comparando with gluten al 2% versus un 2% del plasma, o el with gluten al 3% respecto a un 1% del plasma. El plasma mejoraba el consumo. A ver, no era muy difícil también, porque te comparabas con un cereal. Y los gatos, que yo sepa, aún son carnívoros, y los perros también son carnívoros. Luego, realmente les gusta el plasma. ¿Por qué les gusta? Probablemente por palatabilidad, pero también por el tema de jugosidad que os acabo de comentar. Cuando comparamos con albúmina de huevo es una proteína de alta calidad, evidentemente, y se demuestra porque, comparado con el control, la albúmina de huevo mejora la textura y mejora el cooking. Pero comparado con el plasma mejora la textura y mejora el cooking comparado con la albúmina de huevo. La albúmina del huevo normalmente es el doble de cara también que el plasma. El plasma da palatabilidad. Bueno, estas son un poco las características de por qué se utiliza plasma en alimento húmedo. Estandariza. Cuando hablaba con uno de los grandes productores de alimento húmedo a nivel mundial y le preguntaba, ¿usted por qué utiliza plasma? Y dice, la única razón es porque me estandariza. La calidad de mi dieta, la calidad de mi producto final es un poco menos dependiente de las diferencias de calidad de las materias primas que me llegan. ¿Por qué? Porque yo tengo que gestionar la diferencia de calidad de la materia prima. La materia prima es natural y hay variabilidades. El contenido de agua, cuando se compra carcasa de pollo, no está claro qué cantidad de agua tiene esa carcasa de pollo cada día. A veces depende de la cantidad de hielo que le pongas. Cuando tengo que cambiar la dieta y me he quedado sin carcasa de pollo fresca y tengo que utilizar carcasa de pollo congelada, la textura cárnica de una y otra no tiene nada que ver, pero mi producto final tiene que ser el mismo. Entonces, el plasma ayuda a compensar esas diferencias. La calidad de la grasa. Compro carcasa de pollo y espero que el 50% venga de la parte delantera y el 50% de la parte trasera. No siempre viene así. A veces te puede venir más de la parte trasera, o a veces tengo que utilizar carcasa de pavo. El contenido de grasa es completamente diferente, pero yo necesito algo, un binder, algo que me reduzca esas diferencias. Lo que ya hemos comentado, capacidad de retención de agua, la viscosidad de emulsión. Hay muchas proteínas, sobre todo proteínas vegetales, que me aumentan muchísimo la emulsión en frío antes de cocerlo. ¿Eso es bueno o malo? Es un problema, porque si en mi planta tengo que cambiar 6, 7 veces al día de fórmula y tengo que limpiar toda la línea, si la viscosidad es muy elevada, me va a llevar mucho tiempo limpiarla. El plasma no afecta la viscosidad de emulsión, ni la aumenta ni la baja, no la afecta. Perdón. En el producto final hemos hablado de la textura, la cohesión, sabor agradable, la capacidad de corte. La capacidad de corte es muy importante para los pouch. Los pouch son los single service estos. Ahí si hay mucho grumo, todo el lote se va fuera.
efecto de jugosidad, etc. Bien, esto es plasma en húmedo. ¿Por qué se utiliza plasma en húmedo? Por las propiedades tecnológicas, dureza de gel, retención de agua, capacidad emulsionante, aparte de la palatabilidad, ¿vale? ¿Por qué se utiliza plasma en alimento seco? No por las propiedades tecnológicas, principalmente por lo que hemos visto en cerdos, en aves y en camarones, por las propiedades biológicas, por las alegaciones de salud. Esta creo que la hemos puesto casi todos. No voy a explicar mucho. Es lo de la proteína funcional. Yo creo que ha quedado claro que el plasma es una proteína funcional. ¿Qué más sabemos del plasma? Básicamente que el plasma es capaz de modular el sistema inmune. Y eso aplica a aves, a cerdos y a camarones. El plasma es capaz de modular el sistema inmune, y no solamente modular el sistema inmune, sino que el sistema inmune está interconectado. Y eso te explica por qué dando un ingrediente vía oral tú puedes afectar mucosas, además de la intestinal, de gastrointestinal. Tú puedes afectar la mucosa respiratoria, lo que ha comentado Luis Rangel, el efecto sobre cerdos desafiados con PIRS. Que yo sepa, el PIRS no es un virus que afecte a nivel intestinal, afecta a nivel pulmonar. O el efecto reproductivo, lo que él también ha enseñado del efecto sobre las marranas. O sea, el plasma modula el sistema inmune. Esta es una forma muy esquemática de explicar cuál es la respuesta del plasma. Es muy sencilla, con plasma tú reduces la sobreestimulación del sistema inmune. Reducir la sobreestimulación del sistema inmune siempre va asociado a más energía disponible. En el caso de los cerdos para crecer o de las aves, en el caso de los perros tienen más actividad, son más activos. Bueno, publicaciones, ya hemos dicho que teníamos muchísimas publicaciones. Ventajas del plasma en golosinas y en alimentos secos para mascotas. Lo que acabo de comentar. Principalmente hablamos de beneficios de salud, mejora de digestibilidad. Como fuente de proteína funcional en perros seniors, tenemos estudios que invitan a pensar que mejora las funciones cognitivas. Permite el uso en dietas ricas en proteínas y reemplazando proteína vegetal. Hay mucha publicación científica y mejora la palatabilidad. La palatabilidad es muy importante en alimento seco. El alimento húmedo es muy palatable. Prácticamente cualquier pet food húmedo, los perros y los gatos se vuelven locos. Pero esto es un problema que puede ser un problema en alimento seco. La palatabilidad es muy importante. Ahora verán ejemplos. Este es un estudio que ya se publicó en el Journal of Animal Science hace algunos años. Trabajamos con dos dietas, una premium y otra super premium. La super premium era del líder del sector en aquel momento, donde le poníamos plasma al 2%. ¿Y qué veíamos en digestibilidad? Que daba igual que fuera premium o super premium. Evidentemente la super premium tenía mejor digestibilidad por sí que la premium, pero si tú ponías plasma mejorabas la digestibilidad en cuanto a materia orgánica, materia dry matter, materia seca, proteína. En proteína había una tendencia, en grasa también aumentábamos digestibilidad. Muy interesante que aumentábamos la digestibilidad del fósforo. Esto puede ser muy interesante para animal senior que tienen un problema a nivel de hueso, y en cachorro y en fibra bruta también aumentábamos mucho la digestibilidad. Claro, si yo aumento la digestibilidad, ¿esto en qué se traduce? En una reducción de heces. Reducción de heces en fresco o en seco. Esto para el dueño del perro es muy interesante, porque tiene que recogerlas cada día. Esta es una prueba que hemos hecho hace 15 días y los resultados los tuvimos exactamente hace 15 días. El objetivo es en
hasta ahora hay un problema de aumentar el contenido de carne en dietas de seco. Entonces, el objetivo era ver si con diferentes niveles de inclusión de plasma podíamos aumentar la inclusión de carne a un extrusionado. Las pruebas las hicimos en Estados Unidos, en una extrusora, en el Centro de Investigación de Wenger, y lo que adicionábamos era pasta de carne de pollo, que tiene una humedad del 67%, una proteína y grasa del 15%. Bien, si la dieta no llevaba cereales, lo que vemos es que con un 20% de plasma podíamos poner carne entre un 35 y un 50% más. Y en dietas con cereales, pues bueno, no teníamos que llevar niveles tan elevados, pero podíamos trabajar con niveles del 5 y del 2,5. Del 2,5% probablemente también lleguemos al 50%, simplemente que nos quedamos sin dieta. Pero estos niveles de inclusión del 5% te permiten aumentar el contenido de carne que le adicionas entre un 35 y el 50%. Eso es la tendencia que hay hoy en día en el mercado. De hecho, los de Wenger quieren seguir trabajando con nosotros porque esto les va a facilitar tener niveles más altos de inclusión de carne. En resumen, el plasma incluido en la formulación permite niveles más altos de inclusión de carne, se aumenta el contenido de proteína en la dieta y se mantiene la cocción y la dureza. No perdíamos calidad del extrusionado final de la croqueta. ¿Por qué utilizar plasma en dietas de gatos? Bueno, el plasma es un producto muy palatable para perros y para gatos, pero para gatos es espectacular. Tenemos pruebas comparando la palatabilidad del plasma respecto a un atomizado de hígado de pollo. El atomizado de hígado de pollo habitualmente se ha tenido como el estándar de oro de la palatabilidad. Bueno, pues vamos a ver. Hemos hecho 4 estudios. Este es el resumen de los 4 estudios. Se ganó en consumo una relación 1 a 2,3 y lo que era primera elección una relación 1 a 2,5. Son los 4 estudios. En el primero de ellos no pusimos recubrimiento exterior, simplemente poníamos 2% de plasma en la receta respecto a 2% de hígado de pollo, una receta completa. Sin recubrimiento exterior, o sea, sin dalles, mejorábamos la palatabilidad día 1, día 2, y este es el combinado de los 2 días. Cuando le poníamos un 3% de dalles premium a las 2 croquetas, igual, mejorábamos la palatabilidad. No al mismo nivel, pero mejorábamos la palatabilidad. Cuando en vez de un 3% de dalles premium le poníamos un 3% de super premium a ambas croquetas, comparando siempre un 2% de hígado atomizado frente a un 2% de plasma, la mejora era también muy interesante. Y entonces se nos ocurrió pensar, bueno, pero ¿podemos bajar este 3% de super premium en las dietas que tienen plasma? El objetivo era nivelarlos, pero no, mejoramos. Bajamos un 1,5% de super premium exterior en la receta de plasma frente a un 3% en la receta con hígado de pollo y el consumo se mejoró. Esto es muy interesante porque normalmente se espera que con un 1% de más dalles la palatabilidad la ganes de un 80-20. Aquí le bajamos un 1,5 y mantuvimos la mejor palatabilidad, mejor consumo. Mejor consumo y mejor preferencia. Había más gatos que querían la receta que contenía plasma en cualquiera de los 4 estudios. O sea que la palatabilidad es muy interesante para alimento seco. Bueno, esto eran las conclusiones de ese estudio, que básicamente las acabo de comentar. Otro tema muy interesante que ocurre en alimento seco y no tanto en húmedo, que son las alegaciones de salud. Hay lucha por encontrar un hueco en la etiqueta para poner alegaciones de salud.
No sé cómo está la situación aquí, pero por ejemplo en Europa, para hacer una alegación de salud, tú tienes que tener estudios científicos que lo corroboren. Si no, puedes tener problemas. Bueno, nosotros tenemos una serie de beneficios de alegaciones de salud, ayuda a mantener la salud intestinal, reducir la producción de heces, contiene péptidos activos y proteínas de globulina, ayuda a mantener el equilibrio intestinal. Tenemos investigación en animales modelos, en especies objetivo. De hecho, esta diapositiva es bastante antigua y hoy en día podríamos pensar en bastante más alegaciones de salud con mucha más bibliografía que la soporte. Bueno, este es un resumen. Estamos hablando de plasma bovino porcino. Es un producto que da un sabor natural. Beneficios funcionales, hemos hablado de apoyo inmunológico, salud digestiva. Tenemos estudios en piel, en articulación. El beneficio es sustitución de otras proteínas o aumentar el contenido en proteína, bajo contenido en fósforo y calcio, promueve la alimentación salvaje y natural, es una etiqueta amigable, da beneficios para la salud, tiene una alta palatabilidad en perros, pero sobre todo en gatos, y mejora la funcionalidad de las fórmulas. Y ahora ya pasaré súper rápido el tema de se utiliza, quién lo utiliza en alimento seco. Ya le digo que en alimento húmedo prácticamente, al menos en Europa, yo diría que el 90% de las empresas lo utilizan. En alimento seco es lo que estamos promocionando actualmente, pero ya tenemos muchos ejemplos de empresas que utilizan plasma en alimento seco. Está Solid Gold, esto está en Estados Unidos, y han lanzado una línea que, como ven aquí, es fortalecido por plasma. Y tienen toda una serie de marketing, del uso del plasma. Contiene proteínas que ofrecen una amplia variedad de beneficios para la salud intestinal del perro, ingrediente natural, etcétera. Lo posicionan como producto que mejora la inmunidad, la digestibilidad, la palatabilidad. Otro ejemplo es Naturlogic, que contiene plasma. La inclusión de plasma es una de las razones por las que Naturlogic no necesita añadir ninguna vitamina, mineral y otros nutrientes de síntesis química a nuestras fórmulas. Por ejemplo, Dr. Team, de los primeros que lo empezaron a utilizar, está muy enfocado en líneas salvajes que he comentado anteriormente, líneas naturales. En Europa, Affinity Pet Care, ellos tienen la alegación de salud de que contiene inmunoglobulinas, por ejemplo, y la respuesta modular inmunitaria. Picar, ellos desarrollaron este producto hace 6 meses y lo ponen como favorece el sistema inmunitario, la función gastrointestinal, los procesos inflamatorios. Este es en Brasil, Premier Pet, otro ejemplo de utilización de plasma. Farmina, otro ejemplo de empresa brasileña que está utilizando el plasma. Lo utilizan, la alegación de salud es nutrición destinada a reducir los trastornos de absorción intestinal. En snacks y golosinas, Winpro, y lo más interesante, Temptation. Temptation es de Mars y probablemente tienen el 60% del mercado de golosinas para gatos a nivel mundial con este producto, con Temptation. ¿Y qué contiene Temptation? Pues Animal Plasma. Es uno de los ingredientes que les funciona muy bien, les da mucha palatabilidad. Ellos no hacen alegación de salud, pero les interesa que a los gatos, cuando les enseñes la golosina, se vuelvan locos detrás de la golosina. Plato Pet, y básicamente eran ejemplos para que vean que es una aplicación que se está desarrollando. Gracias. Yo recuerdo, bueno, no recuerdo la fecha exacta, cuando por primera vez en México calentamos el plasma. ¿Te acuerdas? Lo impresionante que era la gelatina. Preguntas para Javier. Arlet. Yo sabía que tú querías preguntar. Y a lo mejor Tatiana también tiene ganas de preguntar.
Tratiana primero, Tratiano primero, aquí hay varios, sí, ya me vio así. Doctor, muchas gracias, bien interesante. Una pregunta, en el caso de croqueta seca como tal y de treats, ¿cuál es la recomendación de aplicación? O sea, ¿cuál sería, sabemos que es bastante higroscópico, entonces… podría utilizarse o recomendaría que se utilice mejor a través de la grasa, del bañado de grasa, dentro de la masa. ¿Cuál es la mejor utilización que usted recomendaría? Un favor, nos pidieron nuestros amigos de audiovisual que cuando tengan una pregunta si se pueden poner de pie porque estamos grabando esto, entonces para las siguientes preguntas les pido ese favor. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Normalmente nosotros es indistintamente, depende de las empresas y el tipo de alegación de salud que quieran utilizar. He enseñado, por ejemplo, Affinity Pet Care, ellos tienen una alegación de salud de inmunoglobulina. Entonces tienen que demostrar que el producto final contiene inmunoglobulinas, con lo cual van forzados a ponerlos por fuera, en el recubrimiento. El plasma se disuelve mejor en grasa que en agua, con lo cual no hay problema. Ellos realmente lo que hacen es espolvorearlo una vez que le adicionan la grasa. Pero ellos porque tienen una alegación que es que contiene inmunoglobulinas. Claro, si tú pones esa alegación tendrás que demostrar que contiene inmunoglobulinas. La mayoría lo utiliza en la receta antes del extrusionado. Es mucho más sencillo, la palatabilidad te la da exactamente igual, las alegaciones de salud están demostradas exactamente igual. Es mucho más sencillo ponerlo en la receta. Pero quien lo quiera utilizar en la cobertura, ningún problema. Ya me paro. Muchas gracias, muy amable. No, nada más para comentarle, me parece muy interesante lo que aclara, porque a veces cuando estamos con el tema del desarrollo, asumimos que al momento de meterlo dentro de la masa, podemos hacer la alegación de inmunoglobulinas y hemos encontrado situaciones en las que decimos, bueno, no, o sea, no trae, ya no están las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces hay que agregarlo a través de la grasa, siempre está la duda de si lo metes en grasa, si lo metes en agua, entonces la verdad me parece muy interesante el comentario. Gracias, doctor. Perfecto. El único problema es cuando lo añades por la grasa, siempre el nivel de inclusión siempre está más limitado. El nivel de inclusión cuando lo pones en la fórmula no tienes limitación. Muchas gracias, doctor Javier, por la plática. ¿Han evaluado ustedes el porcentaje de digestibilidad del plasma sobre, por ejemplo, una dieta con carne fresca o este tipo de inclusiones, ya una dieta super premium? Le mostré los valores de digestibilidad en una dieta super premium. Este artículo se lo puedo enviar. La digestibilidad era muy elevada para la materia orgánica, para la proteína. O sea, realmente mejorábamos la digestibilidad de todos los parámetros. Hemos hecho también un estudio en húmedo de mejora de digestibilidad y también teníamos unos valores similares. Nos llamaba mucho la atención de que mejoraba mucho la digestibilidad a fibra. Lo que se sabe es que del plasma es que mejora la microbiota gastrointestinal. Eso se ha visto en perros, se ha visto en ratones, se ha visto en pollos, se ha visto hasta en dorada. Mejora la flora gastrointestinal, la microbiota. Entonces, por ahí podríamos pensar que eso podría explicar por qué mejorábamos tanto la absorción de fibra. No sé. Y la otra cosa importante, el consumo de alimento. El impacto más fuerte que veíamos en algunas pruebas que corrimos con el INIFAP a principios de los 90 era el impacto sobre consumo de alimento. A ver, ahora yo una pregunta.
Sí, pero te tienes que levantar. Ah, sí, sí, me levanto. Bueno, ahorita me surge la duda de esto del incremento de la digestibilidad y aun cuando se pone en baja cantidad, ¿será que estimula la expresión de enzimas digestivas? Porque digo, con tan poquito, ¿cómo mejora el resto de la proteína, no? En perros y aquí no lo hemos visto, pero al principio cuando trabajamos con el tema de lechón, lo que veíamos es que aumentaba la producción más rápido de enzimas digestivas. Estos estudios son del año 94, sí, 93, 94, son antiguos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muy clara la presentación. Me envían una pregunta, no soy experto en el campo, pero me la envían desde mi país. Un técnico que no pudo venir me dice que se extienda usted un poquito, tal vez si puede, sobre problemas, el plasma, sobre problemas de epidermis, problemas del animal que se rasca, etcétera. No tenemos especialmente estudios en perros respecto al efecto del plasma en ese sentido. Tenemos bastantes estudios, hicimos estudios en caballo, ya sé que no es lo mismo, pero sí que hicimos estudios en caballos de ver si la suplementación con plasma mejoraba lo que era el pelaje y los resultados eran espectaculares. De hecho, creo que incluso lo habíamos publicado esto, ¿no? Si me deja luego su tarjeta, yo le puedo mirar si lo teníamos publicado y le puedo enviar información. A ver, el plasma mejora la salud del animal. Aunque no tengo estudios en cuanto al efecto sobre el pelaje y demás, me inclino a pensar que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ahí tenemos. Bueno, otra pregunta. Al final estamos hablando de proteínas funcionales. Ahorita hay dentro de esas tendencias que mencionaba en el área de pet food, está la corriente justo de proteínas funcionales, alimentos mucho más enfocados a proteína funcional para incluso reducir consumo, reducir heces y todo los atributos que mencionaba. Dentro de esto, ¿cuál es o considera usted la competencia más directa del plasma? O sea, entre estas proteínas funcionales alternativas. Está ahorita el boom de los insectos y todo este tipo de cosas. Hay muchísima incertidumbre porque casi no hay información, es la realidad. Gracias por la pregunta. A ver, yo si tuviera que escoger una proteína que se parece, que tiene una funcionalidad similar al plasma, cogería el calostro. Se parece mucho. Tienen factores de crecimiento, tienen proteínas funcionales que modulan el sistema inmune. Entonces, si tuviera que escoger una, cogería el calostro, pero reconozco que hay poco, con lo cual está difícil. Sí, está más difícil de recoger. Proteínas funcionales, hombre, proteínas de la leche pueden tener parte del efecto plasma. Proteína de insecto se tendrá que estudiar mucho más, la proteína de insecto. Cada vez, ahora vas al supermercado y miras recetas de pet food. Yo estuve en Europa en mayo, fue en la Intersur, y me quedé sorprendido de que había muchísimas marcas que tenían una receta al menos con proteína de insecto. Y cuando le preguntabas el por qué, pues no perder la tendencia después de tener una receta con proteína de insecto. No estaba claro cuáles eran las ventajas de tener una proteína de insecto en la receta. También es un tema de sostenibilidad. Ya os he comentado antes que el tema de sostenibilidad va para arriba,
va pegando fuerte. Entonces, la proteína de insecto, los millennials la consideran como una proteína, de momento, sostenible. No es tan realmente así, porque es bastante cara, de momento, pero reconozco que están bajando mucho los precios. Bueno, no hay, cada vez hay más. Creo que iría por ahí, ¿eh? Yo aprovecho, como me dice el ingeniero Jara. Doctor Javier, se sabe que uno de los problemas en los alimentos senior es el tema de palatabilidad, consumo de alimento, todo esto que aqueja a la edad como tal de los perros. ¿Tienen ustedes experiencia en el uso de plasma en estas dietas senior con respecto a palatabilidad, consumo de alimento? Y algo interesante que no sé si tal vez, yo acá pensando locamente, en el alimento seco haya esta misma retención de agua que ocurre con el alimento húmedo para poner un poco más suave por el problema dental que tienen los perros senior. Perros seniors, creo que hicimos una prueba en Brasil hace unos años. Lo que veíamos es que también modulaba el sistema inmune. Esos animales tenían unas titulaciones de anticuerpo más elevadas frente a las vacunas, con lo cual estaban mejor protegidos. En modelo animal, en ratón, trabajando con ratones con una cepa que los hace senescente más rápidamente que el ratón normal. Los resultados son espectaculares, incluso hemos tenido una patente al respecto, o estamos buscando una patente al respecto, y lo hemos publicado. Los resultados son espectaculares porque el plasma reducía senescencia, reducían marcadores de senescencia, pero básicamente porque el plasma reduce inflamación. Entonces, la senescencia, o sea, los animales adultos realmente lo que tienen es una inflamación crónica, el inflammaging, la inflamación relacionada a la edad. Entonces, esos animales tenían todos inflamación crónica. Cuando le poníamos las dietas con plasma, obviamente empezabas antes, las dietas con plasma, veíamos que los parámetros de inflamación se reducían todos como los animales jóvenes, o sea, se reducían todos. Lo que eran citoquinas proinflamatorias, bajaban todas, lo que eran redox, parámetros de redox, bajaban todos. Pero bajaban todos no solamente a nivel intestinal ni a nivel sistémico, bajaban a nivel cerebral. Con lo cual, cuando veías marcadores de senescencia, cuando veías la fosforilación de la proteína tau, te aumentaba con el plasma. O sea que en ese tipo de dietas puede ser muy interesante utilizar el plasma. En esas pruebas son pruebas para demostrar si hay efecto o no hay efecto, entonces las dosis son más altas. Pero también se daba por un tiempo limitado. Pero sí, o sea, yo creo que una de las aplicaciones que nosotros estamos enfocando es animal senior. ¿Alguna otra pregunta? Jorge García. Además, no vino don Aquí Pepe, está. porque si no les estuviera recomendando las cápsulas para consumo humano. ¿Los trabajos que han hecho han sido con plasma bovino o porcino? Buena pregunta. Los trabajos de Europa son plasma porcino, los trabajos que hemos hecho en Estados Unidos y en Brasil con plasma bovino. Básicamente es esto, funcionan los dos. En Europa vendemos los dos, porcino y bovino, es indistinto. Va más por el tema de si ese alimento depende si se exporta a un país musulmán o no, o son decisiones más de este tipo. Pero en funcionalidad vemos resultados similares. ¿Alguna otra pregunta? Ya me callo, ya me callo. No, es que alguien preguntó de lo de gatitos, ¿no? De la parte del pelo.
Sí, alguien. Yo le puedo hacer un comentario, no lo tengo medido, pero sí en una experiencia en Centroamérica teníamos un lote bastante dañado de gatito alopécico y metimos una inclusión un poquito alta de plasma y se compusieron. O sea, básicamente científicamente no le puedo decir qué pasó ni nada, pero la realidad es que en término de aproximadamente mes y medio a 2 meses, ya los gatitos ya tenían un crecimiento de pelo bastante considerable. Plasma era bovino, sí. Perdón. No, siempre. Perfecto. Te lo agradezco porque además lo desconocía. Te lo agradezco mucho. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos al doctor Polo ya que lo tenemos aquí porque luego no viene muy frecuentemente a visitarnos. Aquí hay otra pregunta. Es que ha habido una pandemia. Sé que no hay mucha accesibilidad como el plasma bovino y porcino, pero también se podría utilizar el plasma de caballo. No existe comercialmente. Que yo sepa. Que yo sepa, solo, bueno, aquí en Europa y en Estados Unidos está plasma bovino o porcino. Digo atomizado, me refiero a... Sí, me refiero a plasma... ¿Hola? Sí, me refiero a plasma comercial, otra cosa es que tengas disponibilidad de plasma líquido o lo que sea. Pero plasma comercial solo hay de porcino y de bovino. ¿Alguna otra pregunta? Esos dos productos, bovino y porcino, ¿cuál entraría en la mejor categoría o cuál sería mejor? Da igual. Funcionan los dos exactamente igual. De hecho, los comercializamos indistintamente. Va un poco por la situación de la empresa, si ellos prefieren utilizar origen porcino o origen bovino. Es más una situación de la empresa que una recomendación. ¿No tienen ningún limitante uno de otro? No hemos visto diferencias. Muchas gracias. De hecho, es más una situación de lo que hablábamos en las primeras presentaciones respecto a las cuestiones infecciosas. Entonces, mucha gente aquí en México te acepta el uso de plasma, pero quieren que sea de origen bovino porque tienen sus resistencia a usar plasma porcino, ¿sí? Y algunas otras empresas que elaboran alimentos para ganado te piden que sea porcino por las restricciones que hay de uso de bovino en bovino, ¿no? Es más por esa situación, Eric, pero el resultado es exactamente igual, incluso hay plasma mixto de sangre bovina y porcina. Como comentario en relación a eso, si tú recibes una hoja de especificaciones de nuestro plasma porcino o plasma bovino, lo único que cambia es el título, bovino o porcino, todo lo demás es exactamente igual y funcionan igual. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Para estos alimentos funcionales y terapéuticos que hoy en día cada vez hay más líneas, ¿tienen ustedes los claims para ciertas enfermedades? Es decir, ¿hay el respaldo para esos claims? Pensando en leucopenia o cosas por el estilo. No tenemos ese tipo de estudios. O sea, si se refiere si tenemos estudios para enfermedades específicas, no. No, nunca hemos ido a... O sea, sabemos que el plasma mejora la inflamación y demás, pero nunca hemos ido a ese tipo de estudios con animal. Pero, por ejemplo, uno de los que he enseñado, Affinity Pet Care, en su dieta para gastrointestinal, que es una dieta veterinaria para uso para animales que tienen problemas gastrointestinales, utilizan el plasma.
Y tenemos una prueba hecha con perros adultos vacunados, con y sin plasma, y ahí vimos cambios en el perfil hematológico. Entonces, no, eran perros sanos, pero ayuda. Y también tenemos un investigador en Brasil trabajando con perros en tratamiento de cáncer, pero eso está en marcha ahora. Pero hay mucha gente en eso, y también Premier en Brasil tiene dietas para problemas urinarios, digestibles, de trato gastrointestinal y también para los riñones, para problemas renales. Pero estudios científicos publicados no tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Le damos las gracias al doctor Polo. Y tenemos otro regalo, pero ahora es para nuestro moderador. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Que tengan una muy buena cena. Hasta luego.